Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Bosques y Más Podcast. Esta vez contamos con una invitada sumamente especial dentro de una serie que quiero trabajar porque todos los forestales en algún momento hemos tenido como el deseo de poder migrar y ver esos bosques inmensos, muchas veces combinados con tecnología, con nieve, etcétera. Y hoy tenemos a una persona que hizo ese sueño realidad, ese sueño que seguramente conlleva un proceso. El proceso de emigrar es sumamente difícil, pero que lo hizo realidad. Así que bienvenida, Lili. Muchas gracias por haber aceptado estar acá con nosotros. Y por favor, dinos, ¿quién eres? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Pues mi nombre es Liliana Cruz. Yo soy de Colombia. Estudié Ingeniería Forestal en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá. En Colombia, digamos que trabajaba más en educación ambiental, gestión y manejo de cuencas hidrográficas, como mucho planificación y ordenación de bosques. Ese era como mi campo allá y un componente social muy fuerte. En el 2018-2019 vine a Canadá a estudiar inglés inicialmente. Vine en ese momento con quien era mi novio. Empezamos a estudiar inglés porque como que estaba esa tarea pendiente, ¿no? Hay que aprender el idioma, hay que aprender el idioma. Estudiar inglés todavía me da duro, no sé. Inglés no es como algo fácil para mí, pero bueno. Hicimos eso y pues queríamos mirar cómo era el país, si nos gustaba, para quedarnos y trabajar un ratico, ver qué hacíamos, ¿no? Porque digamos que queríamos como vivir otro tipo de experiencias. Terminamos nuestro inglés y yo hice acá dicen como un diploma, que es como una especie de especialización en leadership, como para extender el tema del visado. Y bueno, después de eso ya vinieron otras cosas y a la final ya, pues ahorita ya estoy trabajando en el sector forestal en la provincia de British Columbia. Yo soy analista de datos para la provincia de British Columbia. Y acá llevo trabajando en eso hace casi 3 años ya, y ya digamos un poco más vinculada con lo que es el sector forestal de acá de la provincia, porque Canadá es por provincias, ¿no? Y todas las provincias son diferentes. Entonces digamos que ya tengo un buen conocimiento de cómo es el manejo de los bosques acá a nivel técnico y más desde la oficina, no tanto en campo, pero sí, en este momento estoy acá, ya somos residentes y pues viviendo todo lo que implica pues vivir en este país, ¿no? Ya más, como más ciudadanos y más Eso, integrados en la sociedad un poquito. eso se oye justamente tan fácil, pero No, es no, un proceso tan sí, difícil que es increíble. El haber logrado es una cosa que conlleva muchísimos esfuerzos y muchísimas cosas que no se ven, justamente como se dice, atrás de telón. Y vamos suena a que va a ser tu historia es increíble, entonces vamos a irnos más atrás. Por ejemplo, hablar un poco sobre qué te motivó a dejar Colombia y, por ejemplo, construir una nueva vida profesional en Canadá. Si era como tu meta, construir esa vida profesional, ¿ya ibas con esa visión o cuáles fueron esos aspectos que analizaste? ¿Y cómo fue ese primer paso? Nos hablaste un poco que fue por el inglés. Sin embargo, imagino había algo más allá. ya, pues digamos que en mi caso, yo no, o sea, yo quería vivir un tiempo fuera del país, pero mi plan no era migrar del todo, o sea, como voy, estudio, aprendo el idioma, conozco un poco la cultura y me devuelvo, o sea, nunca dije, uy, yo sueño con conocer Canadá, los bosques canadienses, no, yo siempre pensaba en Canadá con ese frío, no era algo como que, uy, qué emoción, o digamos ir a Europa y eso, pero las cosas se fueron dando. O sea, yo también pienso que en este proceso de la migración, uno es que tu sueño desde siempre ha sido migrar y quiero trabajar en otro lado y hacer cosas en otro lado, y otro es que la vida te va poniendo allí. Entonces, en mi caso fue como, digamos, una combinación de los dos. Nosotros teníamos pendiente lo del idioma porque llevábamos mucho tiempo trabajando y siempre como que aplazábamos eso y dijimos, bueno, ya es hora de irnos a estudiar el idioma.
Entonces, una vez que ya estudiamos el idioma, pues ya conocimos. Y nosotros vivimos inicialmente en Vancouver. Vancouver es una ciudad pues, súper bonita. La cultura canadiense tiene muchas cosas chéveres, aquí cosas no tan chéveres, como me imagino que allá. Pero nos gustaron mucho esa tranquilidad, esa seguridad. Vimos posibilidades para trabajar acá, digamos, como también, bueno, ¿qué tal es la oferta laboral? Mi esposo es IT, entonces digamos que él por ese lado estaba más cubierto. Y yo, forestal, la provincia es una de las provincias más fuertes en el sector forestal, pero digamos los trabajos están más al norte, no tanto como en estas ciudades. Entonces, bueno, hay posibilidades de hacer cosas, porque no lo intentamos ya que estamos acá, ya que lo invertimos, porque migrar es una inversión de dinero muy alta. Entonces, o así sea salir a estudiar inglés, o sea, cualquier cosa que hagas fuera de tu país te cuesta muchísimo más si es un país de aquí al norte o europeo, pues el cambio de la moneda a nosotros nos pega durísimo. Entonces, bueno, ya invertimos una parte, nos está gustando, podemos hacer un proyecto de vida acá. Entonces, digamos que ahí fuimos llegando a eso y obviamente empezamos como todo el mundo empieza, o sea, no, migrar no es un proceso fácil. Eh, Te pega duro porque tú no puedes llegar directamente a trabajar en tu área, tú tienes que llegar a hacer oficios varios. Yo, pues afortunadamente, trabajé, lo digo afortunadamente porque ahorita digo, miro hacia atrás y digo, eso fue una buena experiencia, haber de hecho de todo un poquito. O sea, yo trabajé en todo y lo digo abiertamente, o sea, y no tiene nada de malo porque te da otras herramientas y comienzas a conocer un poco más de la cultura, también ves diferente. Ese proceso de migración para todo el mundo es muy duro y es diferente. Para unos puede ser más fácil, para otros pueden ser más difícil, pero uno se vuelve como más solidario con la gente que llega. Uno dice, uy, llegar acá y arrancar es tan duro, venga, si yo sé de algo, lo ayudo. Entonces también se fortalece como ese lazo de comunidad entre los latinos de cierta manera. Y pues uno también hace conciencia que la migración es muy dura, independientemente cómo lo hagan las personas. Digamos que Canadá tiene unas reglas muy estrictas en cuanto a la migración y la mayoría de gente llega pues a estudiar o llega de manera legal, pero también sabemos que hay una porción de esas personas que no lo pueden hacer así, entonces, y uno no puede entrar a juzgar porque lo están haciendo de esa manera. Entonces, digamos que sí, el proceso varía mucho, pero no es un proceso fácil. Puede ser fácil para algunos, que algunos ya llegan con trabajo, con la documentación y bueno, listo. Pero yo diría que para el 80% les toca empezar de cero. Y también es una oportunidad para reinventarse, ¿no? Muchos forestales, digamos, si uno no encuentra trabajo en su área, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Si no puedo ejercer acá, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y eso es un país que ofrece ese tipo de posibilidades, pues puedes hacer otra cosa. ¿Qué quieres hacer? En mi caso, digamos que yo no podía trabajar lo mismo que estaba trabajando en Colombia porque era un tema más de consultoría, más de planificación. Digamos que Canadá ya pasó esa etapa, ellos ya están ejecutando. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago? A mí que me gusta, entonces yo me voy por el análisis de datos, me voy por el, sí, entonces como que cambié mi perfil, sigo siendo forestal, pero en otra área que no había trabajado en Colombia. Entonces, pues esa fue la oportunidad que tuve. Has mencionado tantas cosas. Sí, hablo Me mucho, yo te gustaría, advertí. no, no, es perfecto. Lo que pasa es que me gustaría como rescatar todo un poco. Sé que tenemos un tiempo limitado, Uh -huh. eh, pero sí, definitivamente el proceso de migración es un proceso sumamente difícil. No es para cualquier persona. Digamos, muchos lo soñamos, quienes tenemos la oportunidad de vivirlo, sabemos que son sueños que, bueno, hay sueños que son sumamente difíciles y hay unos que son más difíciles aún que los Uh difíciles, -huh. entonces esos están como hasta arriba. Eh, Felicidades por haber encaminado, sos una forestal de pura cepa, sos forestal colombiana en bosques tropicales, ahora te pasaste a una región sumamente al norte y seguís siendo forestal. ¿Qué, digamos, cambio has visto como entre el manejo de los bosques colombianos, por ejemplo, y el manejo, la gestión ambiental en tu provincia, en British Columbia? Eh, Hay yo creo que tenemos como entre Colombia y Canadá, bueno, o tienen entre Colombia y Canadá esa como cultura, una cultura muy forestal, no sé si me equivoco. ¿Cómo has visto eso? Yo sí
Yo creo que en los dos países hay una cultura forestal fuerte, pero con diferentes visiones. Digamos que en Colombia, como es un país mega diverso, que tenemos bosques, tenemos la selva amazónica, los bosques del Pacífico, digamos que hay un manejo forestal un poco más pensado hacia la diversidad, el cuidado de los bosques y demás. O sea, los forestales se forman más hacia procesos de restauración ecológica, procesos de conservación de bosques. Una mínima parte de los forestales se forman para la producción y transformación ya digamos de plantaciones y demás, porque no es tan alto en Colombia si tú lo comparas con este país. Este país, o al menos esta provincia, el principal enfoque es la producción de madera. ¿Por qué? Porque todas las casas las hacen de madera, o sea, la madera es un producto que se consume muchísimo. Traen madera también de Estados Unidos, llevan madera de Estados Unidos, o sea, es una industria que aporta mucho al Producto Interno Bruto del país, a diferencia de mi país. Entonces, claro, el cambio que uno ve en el manejo de los bosques de allá a acá es inmenso. Ellos están manejando los bosques desde los años 50, o sea, un manejo muy inteligente que hacen de los bosques, que ellos hacen la tala del área y luego la planificación, ellos no la tiran como nosotros, que no, bueno, en 12 años ya tenemos los primeros pinitos, no, acá se piensan los bosques hacia los 50 años, 25 años, o sea, son proyecciones muy largas y la diferencia se ve y se nota en la cantidad de hectáreas que explotan, en el manejo que hacen de las mismas, en el compromiso que hay de reforestar y restaurar y ese como esa evaluación, ese ciclo que hacen de todas las plantaciones que se llevan a cabo. Acá el tema de la industria es impresionante, que yo no lo puedo comparar con la industria colombiana. La industria colombiana no le llega porque no está trabajando, o sea, no es el enfoque principal del país, yo siento en eso. Mencionabas justamente ese tema de reinventarte hace un momento. En ese proceso de reinventarte, ¿cómo te abriste camino en un entorno mucho más competitivo, en un país de primer mundo, en donde el sector forestal no es un sector en el que se hace por un lado, sino en donde es un sector prominente para muchos temas? Y sobre todo el principal, creo, es el económico, aparte del ambiental, obviamente. Pero ¿cómo te abriste camino? ¿Cómo te reinventaste? ¿Cuál fue ese proceso? Pues cuando yo empecé a buscar trabajo como forestal, yo demoré bastante, como yo creo que por ahí un año, buscando cómo hacer algo digamos, en un nivel básico, en un entry level, pero que se fuera relacionado con mi área. Entonces, en ese proceso, pues yo no podía competir con los forestales que son egresados acá en silvicultura, porque ellos desde niños, qué pasa con el tema de manejo de bosques? Los canadienses desde niños, cuando están en el bosque, saben cómo enfrentar ciertos tipos de situaciones. Si sale un oso, si sale un cougar, si sale esto. Ellos lo saben cómo lo enfrentan. Yo lastimosamente, pues allá sé cómo enfrentar las situaciones en mi entorno, pero no acá. Entonces, digamos que ya uno llega adulto, uno no sabe enfrentar ese tipo de situaciones, si hace trabajo de campo, entonces esa competencia es muy dura por ese lado. Y después de que acá es diferente a nuestros países porque no solo basta tener la ingeniería o el bachelor en ciencias forestales, acá necesitas certificarte para poder hacer cierto tipo de trabajos. Entonces, si tú vas a hacer, digamos, inventarios, necesitas una certificación que es el Silviculture Surveyor para ir y trabajar allá, que se demora un tiempo, que es más dinero y tal. Entonces, yo de todas las áreas que habían como posibilidades de trabajar, miré en cuáles había demanda, pero no había tanta oferta, o sea, no habían tantos forestales disponibles para trabajar. Y me certifiqué por esa área, o sea, me fui por el análisis de datos, con el componente forestal y demás. Digamos que, porque era también algo que me gustaba y que había hecho algo, pero muy poquito, pero bueno, por ahí podía encaminar mis proyectos. Entonces era como mirar de todas las áreas que hay, en cuál algo en mi perfil puede encajar y dónde puedo mejorar para entrar por ahí. Y por ahí entré y ahí voy y me ha ido bien. Entonces, creo Es que tomé una genial. buena decisión. La verdad es que sí, ese proceso es como de, bueno, justamente ir tomando buenas decisiones con base a hipótesis, como lo hiciste, ¿verdad? Porque no son decisiones al azar, sino son decisiones en qué puedo mejorar, cómo puedo incorporarme, cómo puedo ser competitiva en este entorno. Y lo has hecho bien, lo has logrado. Pero pasando ese camino,
digamos, hubieron uno o más de un momento en el que pensaste o pensaron con tu esposo rendirse y volver a Colombia. ¿Y qué te ayudó a mantenerte fuerte, a continuar y ahora mismo pues ya están, ¿no? Ya tienen su vida en Colombia, pero ¿qué te mantuvo o qué los mantuvo en esa dirección? Yo creo que sí, hay varios momentos que uno dice, uy, por ejemplo, cuando yo llegué, para mí el choque fue la llegada, porque yo llegué eso fue como un 8 de diciembre, más o menos, pleno invierno. Llegué a Vancouver, una ciudad que es súper gris, súper lluviosa, y yo qué estoy haciendo. Y ahí llegaba sola a estudiar inglés y yo, pero yo qué estoy haciendo acá. No sé, a mí me pegó muy duro esa llegada. De hecho, o sea, eso que uno se siente como down, que uno dice, ay, pero esta gente sí se queja, pero eso no existe. No, sí, uno se puede deprimir, uno se puede poner down porque el clima, porque extrañas a tu familia, porque extrañas la comida, por muchas cosas. Entonces, para mí duro fue la llegada, que yo decía, yo qué estoy haciendo acá, o sea, no entiendo. Y el segundo momento que la vimos así como que, ¿qué estamos haciendo acá? Fue cuando nos mudamos de Vancouver a la ciudad en la que estamos ahorita, que se llama Kamloops, porque digamos que ya habíamos invertido todos nuestros ahorros y habíamos puesto todo en esto. Y entonces decimos, ¿y si no sale, qué hacemos? O sea, nos toca volvernos. O sea, ahí lo pensamos como, Dios mío, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces sí, yo sí siento que hay momentos y que le pasa a todo el mundo, que uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Sí, ¿estuvieron cerca de hacerlo o siempre No, mantuvieron ese? sí, vamos a darle, vamos a darle. Es algo que se necesita, ¿verdad? Se Esa cruza por la fuerza, cabeza y se habla, claro, como que, ¿qué hace acá? Pero no, ya invertimos mucho, vamos a darle. esa pura fuerza de voluntad, ajá, pura fuerza de voluntad. ¿Qué diferencias encontraste y has ido experimentando tanto de tu rol como mujer en el sector forestal latinoamericano? Porque bueno, eso es algo también de lo que vamos a hablar. Sos una persona que va y mira mucho más allá de Colombia, entonces, ¿qué diferencias has encontrado en ese rol entre Canadá, por ejemplo, Colombia, Latinoamérica y el sector forestal desde la perspectiva o desde el rol femenino? Pues, la diferencia es grande. Y no solo en el sector forestal, porque digamos que cuando estaba terminando mi co-op en Leadership, aquí, por el mismo tiempo que estudias, tienes que hacer como una pasantía, que le dicen como la práctica. Y en ese momento, pues yo buscaba y buscaba lo más cercano que me salió al trabajo relacionado con algo mío, era como landscaping. Bueno, voy a trabajar con árboles y plantas, al menos. Entonces voy a hacer un co-op en landscaping. Y desde ahí me di cuenta el rol de la mujer, porque toda mi cuadrilla eran mujeres en los dos grupos que trabajé. Entonces, y eran mujeres muy fuertes. Entonces uno se da cuenta que acá la mujer canadiense, desde que es niña, pues la crían muy fuerte y como hacer cosas que en nuestros países son consideradas más masculinas. Entonces, desde las chicas manejan desde muy jóvenes, son independientes, digamos, le pasa algo al carro, lo reparan. En el tema del trabajo forestal o el trabajo de arboricultura urbana, tú ves resto de mujeres trabajando en el área, o sea, mujeres forestales que manejan camiones, mujeres forestales que están en el campo, mujeres forestales que están haciendo landscaping, o sea, hay de todo, hay una participación femenina muy fuerte, pero es por la misma cultura canadiense. Entonces, las canadienses, obviamente están las mujeres que son delicadas, sencillas, pero la mayoría de las canadienses más que viven acá al norte son mujeres grandes, robustas, que salen al bosque y demás. Entonces, la cultura cambia muchísimo. Cuando yo les explicaba un poco a ellas que en Colombia, no, digamos, en esa área de arboricultura no habían tantas mujeres trabajando, ellas, pero ¿por qué? Es un trabajo chévere. Y ya no, la cultura es un poquito diferente. Entonces, sí, es cultural más el tema. Entonces, se ven todos los sectores y forestales, uno donde se ve fuerte la participación femenina. De hecho, hacen congresos, entregan un premio, o sea, el trabajo de la mujer es bien, bien reconocido. Mencionaste esto ahora mismo de entregar un premio. Vamos a ingresar a un poco por este camino.
Tú desarrollaste algo que se llama Mujer Forestal en Colombia, que Ujú. también es reconocer el trabajo de muchísimas mujeres que transforman o han transformado el sector forestal, no solo colombiano, sino hablando de Latinoamérica, pero eh, ¿cómo te inspiraste para hacer esto? ¿Cuáles han sido los retos que has enfrentado? ¿Cómo has visto ese como recibimiento de este galardón? Pues hace como 10 años yo creé un blog, se llama Mujer Forestal 100% Bosque, y ese era como un blog personal, como de anécdotas, como de cosas que yo quería hablar. Y lo enfoqué en 3 temas: género, bosques y tecnología, porque las 3 áreas siempre me han gustado mucho. Cuando llegué aquí, yo dije, bueno, también como tú, ¿no? Bueno, hay que hacer otras cosas, uno no se puede quedar solo esperando, buscando, sino también a mí me encanta estar en contacto con el sector forestal de mi país. Desde acá me vinculé con la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y como que mantenía activas mis redes por ese lado. Entonces comencé a hacer así entrevistas con chicas forestales de Colombia, Perú. De hecho, le hice una entrevista a una chica africana, o sea, así como de diferentes lugares tratando de visibilizar ese trabajo. Ya hace 2 años, digamos que había hecho hartas entrevistas, conocía a mucha gente. Hace 2 años con la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, a ellos les propuse como, ¿por qué no entregamos un galardón a la mujer forestal? Porque lo vi aquí. ¿Sí ves? Entonces yo dije, pero eso no se hace en Colombia. En Colombia hay muchas mujeres forestales que están haciendo un excelente trabajo. Entonces los de la asociación, sí, hagámoslo, no sé qué. Entonces lo hicimos en conjunto, entregamos el primer premio a la mujer forestal colombiana y este año viene la segunda versión. Nosotros ya hicimos un reconocimiento a 4 mujeres colombianas ahorita en el Día del Ingeniero y la Ingeniera Forestal, el 4 de octubre. Y de esas 4, pues se va a elegir una a la que se le va a entregar el galardón este año. Entonces es un trabajo de hace muchos años que se viene haciendo, digamos, es no permanente, pero siempre ha estado ahí. Entonces pasa algo con una mujer forestal que la reconoce. Nosotros, yo aprovecho la página en Facebook, mi Instagram, publicamos la noticia. Tengo, ahorita la página está en inglés y en español, entonces ahí se reconoce. Ahorita de aquí, de Canadá, me pidieron un artículo para una revista del sector forestal que quieren mencionar lo que se hace en Latinoamérica con mujer forestal Wow. 100% bosque. Entonces sí, ha sido un camino larguito, pero bien productivo en ese aspecto. Es eso que dicen, ¿verdad? El éxito es un proceso rápido, pero esos rápidos son 10, 15 años. Eh, ¿Cómo hace 10 años nace tu blog? Para hacer eso tienes que ser, bueno, tienes que tener muchas cualidades. La curiosidad, por ejemplo, el siempre querer aprender. Pero, ¿cómo fue tu desarrollo universitario en temas de colaboración con o participación hacia el sector, hacia fuera del sector? Pues desde la universidad yo fui muy inquieta, ya digamos, en quinto semestre ya era monitora de una materia, ya me había vinculado a las asociaciones estudiantiles, fui presidenta de la LESIF por 2 periodos consecutivos, estuve en IPSA, en la internacional, entonces como que siempre hice muchas cosas, o sea, siempre me mantenía muy activa. Afortunadamente cuando estuve en la universidad pues participé de muchos congresos, eventos, entonces viajé Paraguay, Cuba, Chile, Argentina. O sea, me di unos buenos viajecitos en la universidad, conociendo gente, fortaleciendo redes. Y pues ya cuando me gradué, dije, bueno, es la hora de participar ya en el tema profesional. Entonces ahí me vinculé con la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Ya después dije, a mí, yo siempre he sido muy inquieta con el tema de la tecnología. De hecho, tengo certificaciones y cursos en desarrollo web. Entonces yo quería crear mi propia página web y hacer mis cosas. Digamos, en ese momento en el que yo salí en la universidad, el tema de las redes sociales no estaba tan en auge como está ahorita. O sea, ahí era como más los blogs, las páginas y Facebook, era como, pues se movía todo. Entonces yo pues aproveché siempre las herramientas y traté de promocionar las actividades que hacía. Organicé algunos eventos, o sea, siempre he sido muy activa y es algo que mantengo aquí. También dije, bueno, ahorita que ya estoy acá, entonces hagámoslo también en inglés y pues tengo también público en inglés que sigue mis redes sociales y que sigue pues todo lo que yo comparto. Es impresionante
toda esa amalgama de cualidades y virtudes que has enfocado para poder trabajar lo que haces. ¿Qué experiencia te consideras que fue como lo mejor? Pues la verdad, la Universidad Distrital siempre ha sido muy activa en el tema. Digamos que antes de mí, pues las generaciones que salieron primero, ellos también habían muchos que eran como líderes estudiantiles, como que eran muy activos en eso y lo promocionaban. Entonces, el primero que yo fui fue un congreso de estudiantes latinoamericanos que organizó la IPSA en Paraguay. Y yo me enteré en la universidad y yo era súper insistente con mis papás, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y yo estoy muy bien en la universidad, me va súper bien. Entonces yo hacía mil maromas y hasta que logré y junté y salí. Entonces, y yo fui sola, fui la única colombiana que viajó Wow. a ese congreso, ahí conocí a la gente. Claro, tú sales del país la primera vez, a ti te cambia la perspectiva. Y más si eres en ese momento, yo qué, ¿cuántos años tenía? 22 años, 21 años, por ahí, no, 20 años. Exacto. Entonces uno cambia la perspectiva y uno dice, uy, hay muchas cosas por hacer, está esta asociación. En eso me vinculé a algo de la IPSA, no me acuerdo qué, como el Comité Colombia, y bueno, de ahí comenzó ya como a construirse toda esta red. El año siguiente había un congreso de estudiantes, pero en Colombia, que era en Santa Marta, creo, y era de la LECIF. Entonces tenían que escoger el presidente. Yo como ya había conocido todo eso y era en Colombia, entonces me vieron como muy activa, muy juiciosa y me eligieron a mí. Y ya de ahí ya uno comenzó a despegar. En todo ya tuve la oportunidad, por ejemplo, cuando fue el congreso, el segundo congreso de la LECIF en Cuba, yo quería que fueran más colombianos, entonces yo me metía a coordinación, yo me metía con bienestar estudiantil, a pedir fondos para que fueran más chicos y logramos llevar a 10 personas a ese evento. Entonces era Wow. como muchas cosas que se hacía. Uno está joven, cuando uno está en la universidad uno es muy activo, tiene mucha energía para hacer muchas cosas, entonces yo aproveché mucho esa energía. Ya ahorita como que voy a hacer eso otra vez, no, gracias. Sí, bueno, hay una edad perfecta para Sí. todo, ¿verdad? Pero me emociona muchísimo escuchar eso porque, sabes, justamente yo he hablado con muchos jóvenes que piensan que estudiar ingeniería forestal es dedicarse exclusivamente a cortar árboles o a sembrar árboles. Y de pronto tú tienes ese panorama en donde ves una industria forestal muy grande y el presidente de esa industria, el CEO de esa industria, no es forestal. Entonces uno dice, ve, no, el sector forestal es muy grande, te puedes dedicar a tantas cosas que, por ejemplo, en tu caso ahora mismo te dedicas a análisis de datos. Uh-huh. Háblanos un poco de eso. ¿Qué es Eh, lo que, perdón, sí, qué es lo que haces, por ejemplo? ¿Qué es analizar datos para aquellas personas que, digamos, están como curiosas con el tema, especialmente, ¿verdad? En tu caso, dentro del sector forestal. sí, pues como hablábamos anteriormente, el sector forestal canadiense es muy grande y esta es una de las provincias que más hacen explotación de los bosques. Entonces todo eso tiene que manejarse de alguna manera porque si no, pues se perdería como el control. Lo que hicieron acá, bueno, ellos primero obviamente escribieron la legislación, pero después de escribir la legislación desarrollaron la tecnología para poder manejar esa información. Son millones de datos los que hay, ¿sí? Porque ellos tienen que hacer. Ellos, el gobierno tiene predios públicos y hay predios privados. Los predios públicos les dicen predios de la corona, porque tú sabes que Canadá fue colonia inglesa, entonces eso quedó con ese nombre, como predios de la corona, pero son bosques públicos que las empresas, las comunidades indígenas, un particular pueden explotar si cumplen con ciertos requisitos. Entonces toda esa información se colecta a través de diferentes software. Entonces ellos tienen que hacer la aplicación, nosotros queremos explotar eso, nos comprometemos a hacer el manejo forestal de aquí a lo que acá le dicen cuando ya el bosque cumple, cuando ya el bosque puede sobrevivir por sí mismo después de ser talado y replantado, le dicen free growing, free to go. Entonces, en ese momento, ya la licencia dice, yo ya cumplí, ya el bosque se puede mantener por sí mismo y van y piden otra área para explotar o bueno, o etcétera.
Entonces, es mucha información, muchísima. De hecho, ellos primero la información la manejaban en físico en los años 70. Y ellos en los 90 crearon un software que se llama Results para meter toda esa información. Entonces ellos primero tuvieron que compilar todo lo físico en lo digital, meterlo en una base de datos y desde ese momento toda la información se compila allí. Ahorita ya están reestructurando el software porque se quedó chiquito y el nuevo software se va a llamar Silva. Siguen colectando esta información. ¿Qué ponen ahí generalmente? Entonces, el gobierno me dio la licencia para explotar. Yo voy a explotar, entonces yo tengo que crear como una nueva área de explotación, que acá le llaman Open. Y ahí voy a ingresar todas las actividades que realizo en esa área. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que reportar primero? Que el área fue harvested, que ellos hicieron la tal. Entonces, ellos reportan. Y son actividades detalladas, de cuándo a cuándo hiciste la tala, qué área, tuvo algún valor, de qué manera la hiciste, como el método y demás. Luego, yo cuando tumbo, entonces ya me llevé la manera, pero yo tengo el compromiso de plantar. Entonces, ellos tienen que hacer la plantación. Entonces, cuando hacen la plantación, ellos la tienen que reportar ahí. Ellos tienen que decir qué semillas plantaron, ¿sí? De qué lote, y los lotes están georreferenciados. O sea, cada lote de semilla tiene un código que eso se conecta a otro software y así saben, le hacen como el seguimiento a las semillas que ellos plantaron. Entonces, ellos ponen el planting, pero ¿qué pasó con esa área? Esa área cambió la cobertura forestal. Uh-huh. Y ellos tienen que poner en ese software la nueva cobertura, con mapas y todo, o sea, todo se pone ahí, todo. Y ellos en su plan de manejo dicen, bueno, cuando nosotros tumbemos esa área, esperamos en 15 años, ellos tienen que hacer un plan de manejo definiendo las nuevas especies que van a tener en el área y cuál es su distribución y demás. Entonces, eso también lo tienen que registrar y todo lo registran. Entonces, toda esa información va ahí. ¿Yo qué hago? ¿Cuál es mi trabajo? Encontrar la gente que no está registrando la información correctamente. Sí, los delincuentes, le digo yo. o hay gente, hay empresas, porque también que van y hacen la explotación y no registran en el software. Entonces, para mí ellos son peores. Entonces, pucha, tengo que encontrar eso. Y eso se hace a través de la data que tenemos tabular en las bases de datos y a través de imágenes de satélite. Tenemos que identificar las áreas que fueron deforestadas, que fueron taladas y las que no están en el sistema. Entonces son muchas cosas, muchos modelos que uno corre, que identifica y demás. Vino la parte de los incendios. Canadá tiene un problema con el tema de los incendios forestales súper fuerte. Entonces, por ejemplo, una empresa llegaba y talaba y luego sembraba y al siguiente año un incendio y se quemó toda la plantación. Y ellos, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros ya la empresa dice, nosotros ya cumplimos, ya talamos. Entonces los del gobierno se indicaron como unos incentivos para que ellos volvieran a replantar esas áreas. Entonces, todo eso tiene que quedar. Entonces, nosotros también hacemos análisis de incendios con el tema de la data que tenemos en Results, tenemos análisis de coberturas forestales, tenemos análisis de inventarios, tenemos, o sea, de todo tipo de análisis de plantación, porque a veces alguien del gobierno, la empresa con la que yo trabajo, trabaja como para 5 diferentes áreas del gobierno en el sector forestal. Entonces nosotros tenemos que correr modelos de cosas que ellos necesiten. Nosotros necesitamos saber cuánto de esta especie se plantó en el 2023 y cuánto de esa área se quemó. Un ejemplo. Entonces vaya y corra algún modelo para saber eso, porque las tablas, o sea, yo tengo tablas de 5 millones de datos, tablas de 25 millones de datos. O sea, una información que no se puede calcular al ojo. Entonces, para eso usa ciertos lenguajes de programación, para eso, pues, yo me volví buena en Access, Python, Power BI, R, o sea, como muchas herramientas que se utilizan para correr e identificar esas áreas. Y pues obviamente sistemas de información geográfica, que es un fuerte ahí. Digamos, el gobierno canadiense entonces terceriza el servicio. Yo creo que en Colombia es más o menos igual que, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica, en donde la institución pública, las instituciones públicas son quienes rigen, norman y supervisan estos temas en cuanto a cuánto están aprovechando las empresas, cuánto se les puede autorizar. Entiendo entonces que en Canadá este servicio es tercerizado, tú trabajas para una de las empresas que se encarga de supervisar. ¿Cómo funciona esta relación? ¿Cómo ves ese
cambio a que no sea el sector público, sino una empresa privada la que supervise estas acciones? Digamos que nosotros los supervisamos a nivel de data, pero nosotros no vamos a decirle a la empresa, usted la está haciendo mal, eso es responsabilidad del gobierno. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, primero se lo enviamos al gobierno, ellos lo analizan y ellos toman las medidas pertinentes. Pero yo sí entiendo que lo tercericen porque es que un trabajador del gobierno no puede hacer todo este trabajo, o sea, es mucho trabajo. Ellos le hacen el mantenimiento al software, ellos están pendientes del tema de legislación, ellos están recibiendo las quejas de los usuarios, que me pasó esto, que me pasó lo otro, que, o sea, realmente en esa parte el trabajo se desborda y por eso necesitan contratistas externos que hagan el tema ya específico del análisis de datos. Entonces, digamos que yo lo entiendo por ese lado. En Colombia también se hace mucha consultoría en diferentes proyectos, pero acá que lo manejen de esa manera me parece que es conveniente, porque aparte ellos son los que hacen el seguimiento. O sea, nosotros les mandamos lo que encontramos y ellos dicen, nosotros contactamos a los distritos, acá todos son como, hay 23 distritos, entonces yo les envío cada 2 meses un reporte a los distritos y ellos contactan a la licencia y les dicen, ustedes son los delincuentes. Ustedes están haciendo esto mal. A mí me encanta porque es como, estamos encontrando los errores. Es genial. Y la verdad es que justamente muchas veces las instituciones públicas latinoamericanas se ven saturadas porque lo tienen que hacer todo. Y a una persona, literalmente, bajo presupuesto, una persona hace de todo y es físicamente para un humano imposible el poder hacerlo. Así que es un modelo súper interesante cómo lo trabaja Canadá y cómo funciona de bien. Tú nos mencionabas también algo de la palabra lote. Entiendo entonces un lote en Canadá es como el tamaño de un país latinoamericano pequeño. Depende de lo que ellos vayan a explotar. Por ejemplo, hay una persona de una granja dice, yo tengo 1 hectárea de bosque que quiero aprovechar. Entonces hay un tipo de licencia para eso. Entonces él registra su hectárea de bosque. Pero hay empresas, hay no sé, digamos Tolco, Interfor, bueno, hay muchas muy grandes y ellos manejan openings hasta de 200 hectáreas. Y ellos tienen mucha área, o sea, es impresionante la cantidad. Acá se le dicen openings o lotes, ¿sí? Como a la apertura. Pero entonces tú puedes encontrar de 50 hectáreas, de 20 hectáreas, de 100 hectáreas, máximo de 200 en el software porque le pusieron esa limitación, ¿no? No me van a poner un opening más de 200 hectáreas y para mí ya 200 hectáreas es wow. Pero una empresa puede tener muchísimos. O sea, comunidades indígenas también, o sea, no es solo muchos, universidades también tienen. Digamos, para la información que ustedes analizan, no analizan más de 200 hectáreas, quizás por el tamaño de volumen de datos. Sí, porque digamos, imagínate la cobertura forestal para 200 hectáreas, o sea, ahí se sale un poco de las manos por unidad. Entonces ellos pusieron la limitante de que lo que vas a ingresar a Resolve no puede, una unidad, un opening, no puede ser más de 200 hectáreas, pero son millones de hectáreas, o sea, millones. Esto solo es para, digamos, que las personas que nos escuchan tengan o tengamos todos una idea de, por ejemplo, cuánto de explotación de área forestal explotada por una sola empresa has visto que es posible. Es que estamos hablando también de uno de los países más grandes del mundo, entonces los datos han de ser inmensos, pero más o menos cuánto. ¿Hay una empresa que, por ejemplo, maneje 1, 2, 3 millones de hectáreas forestales? Sí, hay empresas de 1 millón de hectáreas. Sí, hay empresas es impresionante. Sí, es impresionante. Sí, es impresionante. Digamos, en Guatemala, cuando hablamos, por ejemplo, de 30,000 hectáreas, ya es algo como. Y 30,000 hectáreas manejadas como en bloques a lo largo de 20 años. Ya es algo como, wow, el sector forestal es grandioso cuando se maneja bien. Pero piensa lo que acá está a 50 años, o sea, a 30 años. Acá las tasas son re largas, entonces ellos pueden tener lotes de hace 20 años y están explotando ahorita los nuevos. Entonces suma y uno dice, wow, sí, hay empresas muy grandes, impresionantes. Es impresionante, sí. Lili, ¿qué le dirías, por ejemplo,
a un profesional joven, a una persona que está iniciando su ingeniería forestal en cualquier parte de Latinoamérica y que sueña con trabajar en el sector forestal fuera del país? Porque, digamos, hemos escuchado y tú sos una persona que combina varios, aparte de la resiliencia que tenés y que has formado por muchas cosas, incluida este proceso de migración, y que eso ya es decir muchísimo, pero digamos que has combinado también varias cualidades en cuanto a qué conocimiento has absorbido para explotar tu carrera y reinventarte, como por ejemplo programación. Ahora mismo sos buena también programando, pero ¿qué le dirías a un profesional joven que sueña con salir de su país y, en el mejor de los casos, trabajar también en el sector forestal? Yo creo que eso, que esté abierto a muchas cosas, que no solo se limite a aprender cosas de la carrera, sino que esté abierto a todo lo que pueda aprender, que le guste. Por ejemplo, a la gente que le gusta los sistemas de información geográfica, exploren esa herramienta, úsenla, combínenla con otros, digamos, con eso se usa también Python, entonces comiencen a pegarle a Python, o sea, como que no se limiten y aprendan más. O sea, todo lo que lo puedan aprender, pues que lo aprendan y lo implementen en la carrera. Si es jovencito, o sea, si está recién salido de la universidad, yo tiraría para hacer aplicaría una beca en Europa con el Erasmus Mundo y demás. Y desde la universidad, por favor, aprendan inglés. Eso es importantísimo. O sea, lo que sea, aprendan inglés. O sea, en sus países de origen. Que Eso me sí. parece fundamental. O sea, si yo pudiera devolver el tiempo, mi prioridad sería el inglés. Porque es que, pues a mí personalmente me pegó muy duro. Pero Ya somos dos, sí, efectivamente, es sí. increíble. Pero, sí, es una increíble recomendación. ¿Sabes? Si digamos, justamente, como dijiste, si pudieras como regresar el tiempo, vamos a plantearlo de forma diferente. Si adelantáramos el tiempo 30 años y te vieras como una Lily digamos, retirada del tema laboral canadiense, habiendo cumplido cada una de tus metas, tanto personales como profesionales, y dijeras, "Bueno, voy a ver a mi país, lo amo, quiero volver a ese lugar", porque siempre tenemos esa espinita. Yo no sé qué me va a pasar a mí, por ejemplo, dentro de 15 años, si voy a tener ese mismo sentimiento de, extraño tanto a mi familia, extraño tanto a mi país, pero si te tocara volver y tuvieras una posición de liderazgo en toma de decisiones para el sector colombiano, ¿qué te gustaría impulsar? Es que Colombia es muy difícil, porque Colombia pues está muy impregnado por la corrupción. Digamos que uno ve, a mí me, yo admiro mucho este país en ese tema porque uno ve que las cosas se hacen, o sea, uno paga impuestos, pero ve que las cosas se hacen, o sea, que se daña una vía, la arreglan, que esto, todo lo están haciendo como en el momento. Debe haber corrupción, pero la corrupción no es tan alta como es en nuestros países. Entonces, digamos que si Colombia estuviera mejor y el tema de la corrupción no estuviera tan fuerte, pues rescataría muchas cosas que han quitado, por ejemplo, que el Servicio Forestal Nacional, que la plata para la investigación forestal, ¿sí? Como todo ese tipo de cosas que no, pues que han ido, una ley forestal, que no tenemos una ley fuerte forestal, incentivos para la reforestación, la plantación, manejo integral de bosques, cambio, o sea, hay muchas, o sea, en mi país hay mucho por hacer, pero yo siento que el problema principal es la corrupción, porque pues Es si no se un robaran la plata, pues todo se podría hacer. Todo alcanzara, sí, sí, eso es sumamente triste. Sí, Creo yo, el primer shock visual que se tiene cuando ya te mudas a vivir a otro país, sí. cuando un sistema funciona, es otro. Sí, que hay errores, obvio que hay fallas, pero no es como allá. O sea, es que es Efectivamente. impresionante. Y sobre todo Impresionante. hay errores y hay fallas porque somos seres humanos y como seres Ujú, humanos nos equivocamos. ujú. A los que quieren enfocar, aprender para bien y mejorar, lo hacemos. Quienes lo enfocan para mal también lo hacen. Hay de todo, pero sumamente importante esto. Sí, y otra Ah, falla, perdóname, voy no, a no, por completarlo un favor. poquito. Otra falla que yo veo es que
al menos en Colombia, dedican mucho en planificar. O sea, yo cuando estuve trabajando allá, mi experiencia profesional fue mayoría planificación y manejo de cuencas hidrográficas. Y se escriben y se hacen unos estudios muy bonitos, se escriben unos documentos muy bonitos, pero ¿y la acción? Entonces yo creo que en esto Colombia se queda corta en la acción. Estos países, ok, planificamos, ya no más planificación, hay que hacer esto, 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 y como que son muy prácticos a la hora de hacer las cosas. Eso también creo que lo trataría de implementar. Eso, sí, sí, sí. La verdad es que escuchándote, yo tuve la oportunidad de laborar, sobre todo en Guatemala, pero conocer muy bien la región centroamericana. Y sí, tenemos exactamente los mismos problemas, las mismas cosas por qué cambiar, las mismas actualizaciones. Pero creo que hay muchas personas que están intentando como transformar eso y esperemos en algún momento se logre. Digamos que ese proceso de justamente de transformación conlleva al solventar una necesidad. ¿En qué términos? Yo tengo la necesidad de comer, pues, y si no tengo a nadie cerca de mí, tengo que cocinar para comer, ¿no? Porque tengo hambre. Pero nos has comentado un poco de cuál fue tu, digamos, visualización para hacer ese cambio que te permitió transformar tu carrera y trabajar dentro del sector forestal. ¿Qué consideras que fue lo más importante en cuanto a nuevas habilidades o al haber tomado la decisión correcta para ser hoy en día la persona que sos dentro del sector forestal? Ahora a nivel de América, porque estás triunfando en Canadá, eso no es decir nada menos. O sea, es algo que es sumamente difícil. Pero, ¿qué característica personal consideras que te llevó a eso? La resiliencia, sí, y la adaptabilidad. Digamos que yo considero que soy una persona que se adapta fácil como a los cambios, que siempre he sido muy optimista, como que siempre miro lo positivo de todo en las personas, en el proceso que estoy llevando y demás. Entonces, para que yo me estrese o para que yo me preocupe por algo, es realmente bien difícil. A veces, digamos, cuando estábamos con el proceso de la residencia, mi esposo estaba súper estresado y yo, no, tranquilo, esto va a salir, tranquilo. O sea, yo siempre como que muy calmada y todo, y eso me ha servido mucho pues, para estar acá, porque una persona que se estrese o que a la primera diga, no, esto no funciona, chao. O sea, uno tiene que ser muy resiliente, uno tiene que ser muy optimista, uno tiene que estar siempre con una actitud muy positiva ante las cosas y eso te permite. Y por ejemplo, yo, bueno, que me gusta, yo no tengo lío en cambiar y volver a empezar. Bueno, voy a volver a empezar, pero son otras condiciones, voy a hacer algo que a mí también me gusta. Entonces, son como no verlo como obstáculos, sino como oportunidades. Entonces, eso es lo que yo veo. Y el proceso, o sea, el proceso es constante. Ahorita, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer la certificación como forestal acá. Acá los forestales así estudian en Canadá. Si quieren cierto tipo de trabajos, especialmente en el gobierno, tienen que tener una certificación que se llama RPF, que es como un profesional forestal registrado en Canadá. Entonces, ese proceso es muy largo, pues para nosotros que somos del extranjero, la homologación de materias nos dice, esto le sirve, esto no le sirve, esto. Entonces, pues ahí lo voy haciendo a paso. En 1 o 2 años de pronto lo tenga o de pronto se demore más, no importa, pero es algo que también quiero hacer. Entonces, como, bueno, el proceso no termina, ¿no? O sea, tiene que seguir avanzando y seguir mejorando sus cosas. Tú, por ejemplo, que vas a hacer tu MBA, o sea, son cosas que uno dice, bueno, hagámosle porque toca. O sea, no nos podemos quedar estancados esperando a ver que las ofertas, a las cosas nos lleguen del cielo, sino que también tenemos que hacer cosas para generar ese cambio. Exacto, y sobre todo, pues sí, la verdad es que encuentro mucha inspiración y similitud en lo que me decís, justamente porque yo estoy en ese proceso. Em, pero es increíble cómo, digamos, las redes sociales en la actualidad hacen creer a los jóvenes que todo se puede tener en un instante, cuando no es así. No, Y que todo nace justamente con lo que tú mencionabas, el no tener miedo al cambio, sobre todo porque no sabes
te puede traer ese cambio, cómo puedes mejorar, cómo puedes crecer, que el camino no va a ser fácil, definitivamente, que no va a ser corto, definitivamente, que es lo que mencionábamos un poco, sobre todo para aquellos jóvenes que nos estén escuchando. Y como bien tú lo decías ahora mismo, te vas a certificar que puede venir en 1 año, que puede venir en 2, que son procesos tediosos porque te dicen esta materia que ustedes llevan en Colombia, que no nos ayuda, bien por tu conocimiento personal, mal para nosotros, entonces tenés que actualizar. Vuelve a estudiar. Exactamente, pero eso lleva tiempo y los procesos que traen beneficios positivos a tu vida son procesos que llevan tiempo. El éxito no es algo que se cosecha de la noche a la mañana, como por ejemplo una red social te lo podría mostrar, sino son procesos de muchos años. Y me fascina que lo hayas planteado justamente así. Pero sí, si pudieras, digamos, resumir tu experiencia como mujer, como migrante, como ingeniera forestal, en una frase o 2 frases que inspirarían a otras personas, ¿qué les dirías? Yo creo que mi frase sería: las mujeres forestales somos resilientes y y nos podemos adaptar a cualquier ambiente. Ya, eso es lo que yo pienso sobre las mujeres forestales en general, porque yo siento que una mujer cuando ya decide estudiar esta carrera, que es una carrera, digamos ahorita es un poco más abierta, pero cuando yo empecé era una carrera muy masculina, ya es una mujer que les gustan los retos, que les gustan los cambios, que le gusta, pues no sé, como mostrar cosas diferentes. Entonces para mí es eso: mujeres forestales son resilientes y están como muy abiertas al cambio. En todo, yo ahorita veo mujeres forestales trabajando en incendios forestales, trabajando en bosques del Amazonas. Hay otra compañera de la universidad que está también trabajando en Europa, haciendo cosas muy interesantes con comunidades. O sea, no ve chicas haciendo de todo, y hombres también, obviamente, pero pues yo voy por este lado. Muchas gracias, Lili. Y lo demostrás, ¿sabes? Tú lo demostrás no solo académica y laboralmente, sino también físicamente. Estás en un lugar en donde el frío no es un juego. ¿Cómo te acostumbraste? Bueno, no sé si uno se puede acostumbrar al frío, pero ¿cómo has visto que el sector forestal mezcla esta parte de frío para aquellas personas que les gusta estar dentro del sector forestal en campo? ¿Qué hacen todos esos meses cuando no pueden ir a campo? Para mí fue muy curioso enterarme de esto, pero ellos, la mayoría del aprovechamiento forestal lo hacen en invierno. Porque en invierno, sí. ¿En serio? Porque en invierno la afectación al suelo es mínima. Entonces, y a los animales y a la fauna. La mayoría tienen de como una esponja enorme. Sí, y los animalitos están hibernando, la mayoría, entonces no hay afectación de la fauna. Entonces ellos tratan de hacer muchos procesos de aprovechamiento forestal en invierno, en muchas áreas de Canadá. Entonces, para mí eso fue la sorpresa. Y digamos, los canadienses pues se adaptan desde niños al clima. Ellos nacieron acá. Tú ves a los peladitos, no sé, -8 grados y con camisa sisa o con una camisetica así, jugando con la nieve, uno está, Dios mío, ¿esto qué es? Pero en mi caso particular, a mí el frío no me afectó tanto, que la gente dice, no, que el frío, yo siento que el cuerpo va cambiando y se va acostumbrando. La Lili que llegó acá hace 6 años no es la misma de la que ahorita, porque la que llegó a 6 años por esta época ya tenía gorro, guantecitos, ya estaba todo. Ahorita ya mi cuerpo también se ha ido adaptando a eso, entonces digamos que, y todo está diseñado, ¿no? O sea, ellos limpian las carreteras para que uno pueda pues, manejar un poquito más fácil. Los centros comerciales, los supermercados tienen calefacción, las casas tienen calefacción. O sea, también todo está diseñado para vivir en estas circunstancias. Entonces, para mí no ha sido tan duro. A mí, yo he chocado un poquito más es con la cultura canadiense, porque los colombianos somos muy abiertos, tendemos a decir las cosas directamente. Los canadienses son muy polite, pero es el lado como tan, entonces no te dicen nada. Entonces uno queda, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Entonces, para mí eso es como, al principio yo era como, me desespera, pero ya entendí que ellos son así, entonces es una cosa cultural. Lili,
¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Es, como lo hablaste y lo hablamos, estás trabajando proyectos sumamente interesantes como Mujer Forestal. ¿Cómo las personas te pueden encontrar, seguir en redes sociales y contactarte? Instagram, Mujer Forestal, Facebook, Mujer Forestal, todo lado es Mujer Forestal. El sitio web es mujerforestal.com, que está en español y está en inglés. Sí, en todo lado me pueden encontrar así como Mujer Forestal. Lili, desde Bosques y Más Podcast, estamos muy agradecidos por tu tiempo. Es una historia sumamente inspiradora y te seguimos deseando todos los éxitos en el sector y más allá. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Realmente estuvo muy chévere compartir tantas experiencias. Después la hacemos en la manera inversa para saber. Por favor, por favor. Eso es. Pero Súper, muchísimas gracias. gracias.